al doctor Rubén Vargas, en su momento ha sido ministro del Interior, un especialista en temas de seguridad, orden interno y también, ¿no?, el tema de narcotráfico. Qué gusto saludarlo, doctor Rubén Vargas, muy amable como siempre, muy gentil. Muy buenos días, amigos de RC. Encantado de estar con ustedes. ¿Cómo está analizando los últimos cambios que se han registrado al interior de la Policía Nacional del Perú, ¿no? ¿Se justifica o no se justifica el relevo del comandante general de la Policía Nacional, ¿no?, publicado ayer en una separata especial del Diario Oficial Peruano, y también se ha designado como jefe de Estado Mayor al teniente general Óscar Arriola? Sí, a ver, antes de entrar a analizar de manera específica, perdón, a la resolución suprema que designa a un nuevo comando policial, hay que recordar que los anteriores comandantes generales de la policía fueron relevados también en situaciones bastante extremas. Lamentablemente uno, según la Fiscalía, por estar involucrado en una estructura criminal vinculada a las acciones de corrupción de Pedro Castillo, y el anterior, el general Alfaro, pasó a retiro por sus vínculos, por su relación, por su cercanía, por una relación que se está investigando la parte dolosa con este personaje conocido como alias el Español. Y ahora tenemos, digamos, el relevo del comandante general de la policía, el general Angulo, por causales bastante drásticas, y creo que me atrevería a decir es la primera vez que se pone en una resolución suprema causales tan gravosas, tan apremiantes contra un general de la policía. Se le está pasando a retiro por falta grave, según la resolución suprema, por no ser idóneo para ejercer el cargo. Dos, por ser responsable, según la resolución suprema, del desborde de la delincuencia, de la criminalidad, y por una especie de indolencia para tratar estos temas que afectan a la imagen de la institución policial. Insisto, según la resolución suprema. Todo esto, por supuesto, va en la línea de lo que señala la ley de la Policía Nacional, que califica como una causal de relevo la falta grave, y eso es lo que han intentado construir. Esto es legal, esto es constitucional. Desde mi punto de vista, sí, porque la presidenta es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y frente a los hechos que han ocurrido, inclusive los incidentes de Ayacucho, entran a una evaluación, y la presidenta, en su condición de jefa suprema, con atribuciones constitucionales para designar a comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ha ejercido esa atribución, y ahora tenemos un nuevo comando policial. Es bastante drástico, sin duda, es bastante difícil, sin duda, para el general Angulo, pero desde mi punto de vista, el relevo está en el marco legal. Ahora, doctor Rubén Vargas, si existe esta responsabilidad, si existe toda esta evidencia, negligencias en el control, en el comando de la institución policial y sobre todo en la lucha contra la criminalidad organizada, y alcanza responsabilidad el excomandante Jorge Angulo, ¿por qué no alcanza responsabilidad también el ministro del Interior? Esa es una muy buena pregunta, porque claro, estamos acá frente al responsable operativo, frente al responsable funcional de la policía, ¿no? Y hay sin duda una responsabilidad política de lo que está pasando. Pero no olvidemos que el ministro del Interior anterior, el general Vicente Romero, fue censurado por el Congreso de la República, digamos, por un razonamiento similar. Es decir, el responsable político del fracaso de los estados de emergencia, de la falta de una estrategia contra el crimen organizado, fue censurado por el Congreso de la República. Y claro, ahora hay uno nuevo. El nuevo
podría tener responsabilidad, el nuevo ministro del Interior podría tener responsabilidad política si es que se demostrara, como se viene insinuando en varios medios de comunicación, que pretendió ejercer presión contra el comando policial para favorecer a un grupo de oficiales de la policía con puestos de colocación en puntos estratégicos de la institución policial. Si esa presión fuese cierto, si se presentaran indicios suficientes de esa presión indebida para favorecer a su círculo de amigos, entonces, desde mi punto de vista, es absolutamente insostenible la permanencia del actual ministro del Interior, y el Congreso tendrá que ejercer su función, su atribución de control político para someterlo a un proceso de interpelación y de censura. ¿Por qué le planteaba yo esta pregunta, doctor Vargas, no? Porque hemos escuchado hace 3 días o 4 días atrás al propio ministro del Interior hablar del éxito de la policía desbaratando bandas criminales. El último domingo también hemos escuchado en parte la argumentación del presidente del Consejo de Ministros en el éxito que está alcanzando la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad organizada, a la propia presidenta de la República. Pero sin embargo, ayer la Resolución Suprema desbarata, nos crea todo un escenario en realidad real de cómo está la inseguridad en el país. ¿Y esto qué significa? Que hemos fracasado en todas las líneas, ¿no? Entonces, si esto es así, entonces, ¿qué es lo que va hacia adelante? ¿Nos están engañando? Bueno, de acuerdo con su reflexión, esta Resolución Suprema, en sus considerandos, el gobierno acepta el fracaso, su fracaso en la lucha contra el crimen organizado. Y por supuesto, la responsabilidad operativa de ese fracaso es el comando policial. Pero sin duda que hay una responsabilidad del gobierno, porque este gobierno es el que tomaron las decisiones políticas de las declaratorias del estado de emergencia. Una declaratoria del estado de emergencia es la decisión del Consejo de Ministros en pleno. Es una decisión política. A pesar de que se les advirtió, se les recomendó en todos los tonos de que esa estrategia del estado de emergencia era un absoluto fracaso, con evidencia en la que también anteriores gobiernos habían incurrido. También se advirtió del avance de las economías criminales. En conclusión, y también se advirtió de la falta de liderazgo, de la falta de apoyo logístico y con presupuestos frescos a las unidades especializadas de la policía. Claro, ahora están endilgando la responsabilidad solamente en la parte operativa, pero sin duda esto genera consecuencias también políticas, no solamente en el titular del sector interior, sino desde mi punto de vista en todo el gobierno. Ahora, el otro aspecto es que también se ha cambiado al director nacional de inteligencia, ¿no? Claro, allí no se da una justificación, todo parece ser por los sucesos que se han registrado el último sábado. Pero, ¿qué opinión tiene usted? El cambio del director nacional de inteligencia. Mire, es un cargo de confianza, y la renovación de un cargo de confianza no necesariamente pasa por tener una causal específica. Pero lo que hemos escuchado del vocero del gobierno, del señor Otárola, es que le asigna también algún nivel de responsabilidad por los sucesos de Ayacucho. Entonces han decidido ese cambio. No conozco en persona al nuevo jefe de la DINI, sin embargo, las referencias que tengo es que se trata de un contraalmirante de la Marina de Guerra en retiro, y que tiene alguna experiencia precisamente en el campo de la inteligencia. Esperemos que asuma con responsabilidad las funciones de la inteligencia estratégica, que dicho sea de paso, no han estado en funciones en la medida que la situación del Perú se necesita. Entonces, probablemente ese cambio también esté justificado, ¿no? Ahora, la llegada del general Sanabria y también la llegada al
el comando del Estado Mayor de la Policía del general Óscar Arriola. ¿Qué opinión tiene usted sobre estas dos designaciones? Mira, conozco al general Sanabria, al general Arriola, y ambos son generales en sus respectivas especialidades, excelentes oficiales. El general Sanabria es un experto, uno de los mejores oficiales preparados y formados en el control de orden público. Él estuvo a cargo de la planificación y de las operaciones de control en las pretendidas tomas de Lima. Y en general tiene una muy buena ascendencia en la policía, especialmente en el campo de su especialidad. Eso es uno. Y el general Óscar Arriola, por supuesto, que es uno de los oficiales mejor preparados en lucha antiterrorista y en criminalidad organizada. Considero de que es una dupla muy interesante. Yo tengo muchísima expectativa en estos dos oficiales, en estos dos generales. Lamentablemente, lo que hemos visto con el general Angulo, después del desmadre, del desorden en el que dejó Pedro Castillo a la policía, se esperaba que se tuviera una actitud mucho más resiliente, una actitud de recuperación de una institución que había sido llevado al abismo, al hoyo profundo, ¿no? Con generales que compraron sus ascensos, con corrupción galopante, con una desmotivación institucional generalizada. Entonces se esperaba que Angulo pues se convirtiera en ese líder que rescatara a la policía y acercara a la ciudadanía y cumpliera sus funciones históricas de enfrentar al crimen. Pero lamentablemente hemos visto una actitud demasiado pasiva, demasiado conformista, y creo que eso también le ha pasado factura. Ojalá que Sanabria y Arriola ahora asuman la responsabilidad que tienen y puedan dar mensajes absolutamente claros de no ser tolerantes con la corrupción interna, con la corrupción policial, y oxigenen a la policía rescatando a sus mejores oficiales para que puedan cumplir el rol histórico de enfrentar al crimen organizado, que está empezando a convertirse ya no solamente en un problema de seguridad, sino un problema de gobernabilidad, en una amenaza para la democracia. Finalmente, doctor Rubén Vargas, la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior le deben una explicación al país luego de admitir este fracaso en la lucha contra la criminalidad organizada. Sin duda que allí hay una confesión de parte que el Perú necesita explicaciones, y además de esas explicaciones necesitamos ahora sí saber, bueno, pues cuál es la bendita estrategia que van a poner en ejecución. Necesitamos saber que haya una estrategia contra el crimen violento. Necesitamos saber que haya una estrategia contra las economías ilegales, que son fenómenos de naturaleza distinta. Necesitamos saber cuál va a ser el presupuesto para ejecutar los acuerdos que recientemente se acaban de llegar con los cancilleres y los ministros del Interior de la Comunidad Andina, que son acuerdos interesantes, pero si no hay el presupuesto, si no hay el seguimiento a esos acuerdos, también van a caer en saco roto. Es decir, lo que necesitamos es liderazgo, mano firme del gobierno, no solamente del ministro del Interior, sino del gobierno en su conjunto. Lamentablemente lo que estamos viendo es a un ministro del Interior casi en piloto automático. Pareciera no estar consciente de la gravedad de nuestra situación, y eso es un problema también que creo que, más allá de responsabilidades políticas de la situación en la que nos encontramos, necesitamos un perfil mucho más activo, mucho más comprometido. Doctor Rubén Vargas, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buen día. Encantado, buenos días. Muy gentil. Conversamos con el ex ministro del Interior, Rubén Vargas.